Todo lo que hemos compartido sobre STEM y mujeres hasta ahora puede ser soportado a través de un preciso diseño de MOOCs en STEM. ¿Cómo podemos hacer eso? Hola, soy Paola Corti y trabajo en METID, Politecnico di Milano, Italia, como gestora de proyectos y diseñadora instruccional. El diseño y desarrollo de MOOCs es parte de mi trabajo desde 2016. Muchas cosas han cambiado en este periodo muy corto y en METID hemos trabajado en muchos aspectos para mejorar constantemente nuestra oferta MOOC. Además, la mayoría de nuestros directores de proyectos y diseñadores instruccionales son mujeres, por lo que debería haber sido natural. En cierto modo, tener en cuenta cuestiones de equilibrio de género también al diseñar un nuevo MOOC. Bueno, esto no fue así. Gracias al proyecto FOSTUOM, tuvimos la oportunidad de ser más conscientes de nuestra carencia en esto y esperamos con interés herramientas que nos ayuden a incorporar el equilibrio de género en nuestro trabajo cuando comienza un nuevo proyecto MOOC. Nosotros, como diseñadores instruccionales, nos quedamos en medio de todos los procesos de diseño que se activan, trabajando entre bastidores. Apoyamos a los expertos en contenido en la redacción de los resultados del aprendizaje previsto. Proporcionamos orientación para construir el índice. Damos sugerencias y consejos para elegir las metodologías más eficaces y para facilitar el proceso de aprendizaje al máximo. Luego coordinamos el diálogo con los diseñadores visuales para que los vídeos y gráficos del MOOC puedan reflejar los mensajes principales que tienen que ser entregados. Nuestro objetivo es hacer que el MOOC sea lo más efectivo y agradable posible a través de este trabajo en equipo, de acuerdo con todos los elementos y variables consideradas. Estamos en el comienzo de un nuevo proceso creativo y es el mejor momento en el que debemos aprovechar las herramientas que podrían ayudarnos a realizar un seguimiento de todos los elementos importantes que requieren atención específica. Las listas de comprobación son muy útiles para hacer eso. Puedes liberar tu mente y confiar en ellas para recordar lo que necesita ser mantenido bajo control. En METID utilizamos diferentes listas de verificación debido a razones metodológicas y técnicas. Hablando de equilibrio de género en MOOCs en STEM, tener una lista de verificación para esto puede ayudar a nuestro equipo de diseño a tratar el equilibrio de género naturalmente como parte del nuevo enfoque MOOC. Entonces, ¿qué sucede cuando comienza el diseño MOOC? El primer paso requiere expertos en contenido para diseñar los resultados de aprendizaje previstos. Elegir una estrategia de evaluación consistente, con ejercicios y retroalimentación. Añadir contenido y materiales adicionales según la estrategia de aprendizaje elegida. Todos estos elementos juntos son parte de los principios de alineación constructiva de HOMBIS. Pensar en el equilibrio de género en esta fase es crucial. Si todos los roles involucrados tienen el enfoque correcto desde el principio, las posibilidades de alcanzar un buen resultado aumentan en gran medida, pero también es difícil mantener todas las categorías y variables en mente. Además, la mayor parte del tiempo la situación contingente no es ideal para favorecer naturalmente un equilibrio que represente la realidad. Imagina, por ejemplo, algunos escenarios reales, donde solo tienes hombres o expertos en contenido femenino, o un conjunto de ejemplos que se citarán que se relacionan con un género específico. En estos casos, es posible que tú y tu equipo no podáis cambiar todas las variables involucradas, y a veces ni siquiera será una buena solución cambiarlas. Muchos contenidos, textuales, visuales o ambos, están constantemente relacionados con un género específico o un subgrupo de personas. El experto en contenido podría proponer imágenes que representen solo un género, o el diseñador visual podría recuperar imágenes maravillosas si se toma fuera del contexto, pero sin equilibrio en la identidad visual del curso. Lo que podemos hacer como diseñadores instruccionales es mantener un ojo en la imagen general y jugar con todas las variables al mismo tiempo. A menudo puede ocurrir que una o más variables no se puedan cambiar, pero ¿por qué no jugar con todo lo demás? En el proceso de diseño se ven guiones gráficos y grabaciones de vídeo que van y vienen entre todos los miembros del equipo para comprobar la calidad y la eficacia de los resultados finales. Nosotros
como diseñadores instruccionales. Estamos a cargo de comprobar las características del curso que el experto en contenido podría haber perdido. En el caso del equilibrio de género específicamente, leer una vez más los guiones gráficos antes de la grabación del vídeo puede ser útil para evitar deslizamientos en el lenguaje. También, la comprobación de los materiales visuales sugeridos por el experto con el diseñador visual antes de su postproducción. Este método puede ayudar al equipo a identificar problemas críticos de antemano y a cuidar de ellos correctamente. A veces no habrá posibilidad de hacer cambios incluso si el contenido no es ideal bajo esta u otra perspectiva, pero hay un montón de guiones gráficos en un proyecto MOOC y muchas posibilidades de trabajar a propósito con la imagen general bajo control. Trabajar con perspectiva amplia siempre es útil para encontrar el nivel lo suficientemente bueno. No es una tarea fácil comprobar si un MOOC está correctamente diseñado, dado el número de variables que deben ser consideradas. También es un papel complicado poder mantener el ritmo y el calendario del proceso, pero es útil. El equipo confía en nosotros, como diseñadores instruccionales, para la consistencia de todas las piezas. En este caso específico, también para comprobar si están equilibrados en género. No hay juicio en preguntar si un contexto habilita ciertas opciones o no. Se trata de las posibilidades reales de que un proyecto MOOC sea lo más equilibrado posible desde el punto de vista del género. El proceso de diseño MOOC siempre tendrá que lidiar con fronteras, límites, restricciones basadas en escenarios. A menudo afectarán las posibilidades de implementar la mejor solución posible. No es nada nuevo pasar de la teoría a la práctica. Lo mismo ocurre cuando el equilibrio de género está en juego, pero estar intencionalmente atentos a esta perspectiva y hacernos preguntas nos ayudará para mantener el equilibrio de género en la imagen en su mejor momento. Y todos los participantes se beneficiarán de ello, como ciudadanos y como estudiantes. ¿Por qué no darle una oportunidad?